buenos días, feliz inicio de semana. Aquí estamos en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y aquí vamos a comenzar hoy con un tema, pues que ya comenzó. Justamente estuvimos la semana pasada en el arranque de esta gran campaña que tiene el Notariado Nacional Mexicano para pues aplicar el tema del testamento, concientizar a la población de lo importante que es que hagan su testamento, que lo hagamos, porque la mayoría de los mexicanos no lo estamos haciendo y es importante no heredar problemas, sino con la mayor claridad dejar que se plasme nuestra voluntad. Y por eso, en este arranque de septiembre, mes del testamento, que luego se prolonga por varios meses hasta fin de año, pero bueno, vamos aquí. Ahorita no sabemos hasta cuándo va a durar, vamos a empezar ya a tomar la decisión. Y por eso, un experto justamente llamado el blindaje patrimonial, que es Jorge Arellano, nos va a platicar mucho sobre cómo toman este testamento, el hacerlo como una herramienta para blindar el patrimonio, pues, de todas las personas y de los empresarios también. ¿Cómo estás, Jorge? Mariel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un honor estar aquí en tu espacio, ¿eh? Oye, cuéntanos, ¿cómo observan ustedes el tema del testamento? ¿Qué datos tienes? ¿Qué recomendaciones das? Fíjate que el testamento hoy en México es una figura legal que la tiene al alcance pues, prácticamente todos los mayores de edad, que hay gente que ya tiene herederos o que tiene un patrimonio para dejar sus deseos por escrito de quién quiere que se quede con ese dicho patrimonio, ¿no? Hoy en México, lamentablemente, cerca del 6% de la población únicamente tiene testamento. O sea, estamos hablando que el remanente, 95, 94%, no tiene un testamento. Y eso es grave porque al final, cuando tú mueres sin tener un testamento realizado, Mm. se va a cumplir lo que marca la ley y no tanto tus deseos, ¿no? Exacto, fíjate, sí, es lo que estaba yo diciendo, que la mayoría no hacemos testamento y tú estás hablando del 6%. ¿De dónde sale ese 6%? ¿Cómo conoces tú que tan poca población de mexicanos logramos hacer el testamento, Jorge? Hay varias fuentes. Una de ellas, obviamente, la Secretaría de Gobernación, a través del Colegio también de Nacional de Notario de Mexicanos, tiene ese dato en general de la gente que tiene testamento, ¿no? Y fíjate Fíjate. que hay una encuesta muy interesante. Yo soy egresado del IPADE. El IPADE es una escuela de Ajá. negocios pues muy conocida en México. Y el total de personas egresadas del IPADE, según una encuesta que hizo la misma institución, es que solamente el 60% de egresados IPADE tienen testamento. Y estamos hablando que la gente que va al IPADE, esta escuela, son gente que en teoría son gente preparada, gente educada, y aún en ese perfil, el 60% únicamente tiene testamento, ¿eh? Ujú. Sí, bueno, lo que pasa es que la educación no tiene que ver con esto, tiene que ver, en todo caso, la educación financiera, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio, de nuestros recursos, de cómo ahorramos, cómo pagamos, es más, tiene más que ver con la educación financiera, más que con una profesión. Y tendría que ver con toda la población, con la mayoría de la población. ¿Qué recomendaciones das al respecto, Jorge? Mira, yo creo que lo primero es tener claro el qué quieres que pase cuando tú no estés, ¿no, Mariel? Es decir, hacer un acto de reflexión sobre qué quieres que pase con tu empresa, con tu patrimonio, el día que tú no estés. Porque una vez teniendo claro el qué quieres que pase, el cómo es mucho más sencillo. Porque el testamento es una herramienta fundamental, pero hay otras herramientas como pueden ser los fideicomisos. Entonces, lo primero es tener claro qué quieres que pase con tu patrimonio. Y Ujú, número dos es hablarlo con tu familia, con la ujú, familia en general, porque es un tema tabú, María. Lamentablemente en México el tema de la muerte se ujú, maneja de dos formas, ¿no? Somos un pueblo que el Día de Muertos vamos a tomar y a comer con nuestros muertos a los panteones, ujú, pero hay ciertos mitos sobre el tema del testamento, ¿no? Oye, es que si hago el testamento me voy a morir. Entonces, algo fundamental, respondiendo a tu pregunta, es tener ujú. claro qué quieres que pase y número dos es hablarlo con la familia sobre quién quieres que se va a quedar con ese dinero, con tu patrimonio. De todos modos, si alguien se va a quedar con tu patrimonio y tu dinero, creo que es importante que la gente sepa claramente quién quiere que se lo quede, ¿no? Ajá. Y bueno.
hay que hablar con un especialista, hay que hablar con un notario, ¿no? Así como recomiendas tú saber lo que se quiere hacer con tu patrimonio, lo que tengas, tu carrito o tu empresa, pues hay que consultar con el experto, con un notario, para que también te dé la mejor asesoría y además es imprescindible que te vean. Es imprescindible que constaten que estás con el uso de todas tus facultades, ¿no? Y que realmente estás plasmando tu voluntad. Entonces, pues yo le agrego a tus recomendaciones el que vean a un especialista. Uno, lo Sí, que tú dices. Dime. sí, de hecho sí, ¿eh? O sea, el tema del notario es fundamental porque el testamento se hace ante notario público. Esa es la vía jurídica la que tienes que utilizar. O sea, los notarios son las únicas personas avaladas para poder recibir y hacer ese testamento, ¿no? Ujú. Oye, y tú que eres experto en el tema con empresas, ¿verdad? Básicamente le llamas blindaje patrimonial. ¿Qué se entiende por blindaje patrimonial, Jorge? Mira, qué buena pregunta haces, Mariel. El gran tema de los empresarios o de la gente que no tiene empresa es que no hace una estrategia integral de blindaje patrimonial. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero es, como te decía, definir qué quieres que pase con tu empresa, con tu patrimonio, y luego definir las herramientas que tienes al alcance. Entonces, yo he visto que hay gente que hace testamentos, por ejemplo, hablando de dueños de empresa, pero no ese testamento o no está alineado a los deseos de los accionistas o alineado a las herramientas que tú tienes dentro de la empresa. ¿A qué Ajá. me voy? Por ejemplo, un testamento tú puedes decir, yo quiero que las acciones de mi empresa o mi masa hereditaria vayan partes iguales con mis hijos. Vamos a suponer que tienes tres hijos. Uno de ellos es el que opera. Los otros dos no operan. Nunca han operado porque no tienen la capacidad, el tiempo o las ganas de estar en la empresa. Entonces, si tú como dueño de empresa no planeas estratégica e integralmente, puedes decir que se vaya en partes iguales a los tres hijos. Entonces, los dos hijos que nunca han operado, que nunca han tenido deseo de estar en la compañía, tienen mayoría accionaria. Y si por cualquier razón, capricho o lo que tú quieras, Ujú, mueven al hijo o la hija, que es la directora o director general de la compañía y que sabe manejar la empresa, y la remueven, puede que la empresa quiebre. Ha habido casos reales de este tema. Entonces, el dejar un testamento sin una integración con un protocolo familiar, con un acta de asamblea, con acuerdos societarios, estás dejando una sola herramienta que no tiene vinculación con todo lo demás. Nosotros por eso, en el libro que escribimos que se llama Empresas familiares que trascienden, ujú, describimos paso a paso lo que un empresario le sugerimos debe de hacer para dejar ujú, una estrategia integral dentro de la empresa y que la compañía como dirección y el patrimonio llegue a las ujú. manos de que ellos decidan y que la empresa pueda tener continuidad. Claro, claro. Entonces ustedes son los asesores en el caso de empresas, empresarios, ¿no? Porque así como se tiene que planear, platicar con la familia un testamento y con el experto, aquí los asesores para justamente saber qué hacer, hacia dónde va la empresa y prever todos los escenarios, incluso en el que tú no estés, ¿no? ¿Qué va a pasar con la empresa, con todo lo que, pues tu legado, ¿no? En ese sentido. Así es. Fíjate que retomando el tema del testamento, Ujú, yo he conocido muchos dueños de empresa con empresas muy grandes o inclusive ujú. medianas que no tienen testamento. Entonces, Sí, cuando ellos fallecen, digamos, el destino de la empresa está incierto. Te voy a dar un dato importante. El 70% de las empresas familiares en México fracasan en el pase de generación de la primera a la segunda generación. Es decir, 70% se van a morir. Y eso no solamente afecta a los dueños de la empresa, también afecta a los empleados o colaboradores porque pierden su fuente de empleo. Afecta a los proveedores directos e indirectos. Afecta al mismo gobierno porque el gobierno deja de cobrar impuestos de esa empresa que fallece. Entonces, por eso es muy importante que el testamento como herramienta en este mes del testamento se lleve a cabo. Y ese claro. testamento esté en línea con los acuerdos societarios, con el protocolo familiar o inclusive con los fideicomisos. Porque Ujú, mucha gente, uno de los mitos es que el testamento es caro. En el mes ujú. del testamento, los costos por hacer un testamento pueden inclusive bajar hasta el 50%.
Y eso hay que aprovechar en el medio testamento. De hecho, el gobierno, el esfuerzo que ha hecho el gobierno ha funcionado bastante bien porque el incremento en la gente que ha tenido ese testamento ha ido a la alza. En Ciudad de México, por ejemplo, se estima que es una de las entidades con mayor penetración de gente con testamento, cerca del 20%. ¿No? Estado de México es otra entidad que tiene una penetración más alta, Jalisco y Nuevo León. Los estados que normalmente tienen menos penetración son los estados del sur de México, con menos penetración en el tema del testamento, ¿no? Mira, que es importante, entonces, acuérdese, es muy importante a nivel personal, pero también a nivel empresarial, ¿no? Nos das datos muy relevantes, ¿no? Como de 70% de las empresas familiares que fracasan justo cuando fallece o, bueno, pues ya se invalida, lo que sea, ¿no? El primer dueño, el primer director, etcétera, el fundador, y ya pasa la siguiente generación, pues ya no pasa, ya ahí se queda. Claro. 70% de las empresas fallecen. Por eso es relevante, y ahora que hablamos de testamentos, pues también prever cuál va a ser el destino de tu empresa, micro, pequeña, mediana, grande, por supuesto, ¿no? Pero siendo que la mayoría, más del 90% de las empresas en México son MIPYMES, pues es importante hablar de ellas y ver cómo va a ser ese paso, cómo va a seguir tu legado también en el sentido de empresa, ¿no? La empresarial. Y Este, hablando de ¿Sí? tema, de ese tipo de cifras, Ujú. fíjate que el 75% de la empresa familiar inicia un proceso de sucesión cuando ya estalló el conflicto, cuando ya se murió el fundador, cuando ya están peleando, cuando ya hay una enfermedad catastrófica. Por eso es tan importante planear, no solamente con el testamento, lo que quieres que pase con la compañía. Ahora, temas importantes. Ahorita que me decías algunos Sí. consejos. Ujú. Sobre todo, por ejemplo, definir qué quieres que pase con la empresa. Vamos a suponer que tienes una casa y tienes tres hijos. Uno de ellos va a querer rentarla, otro va a querer habitarla y otro va a querer venderla. Por eso es tan importante el definir qué quieres que pase con ese bien inmueble. Porque un mito es, yo tengo muy poco, ¿para qué quiero un testamento? Sea una casa, sea un auto o sea lo que sea, es importante tener el testamento porque si no lo haces al morir intestado, lo que te decía al principio de la entrevista es que se van a hacer lo que marca la ley, más que los deseos del dueño o el que está falleciendo, ¿no? Entonces, en el caso de bienes inmuebles, por ejemplo, que se dejan mancomunados, siempre es un conflicto, ¿no? Cierto. Sí, la verdad que sí. Oye, si es problemático el tomar posesión de un testamento, es caro también, hay que pagar, ¿no? Por tomar posesión, adjudicarte el testamento, adjudicarte las propiedades, bienes que allí te dejen. Imagínate si no te dejan, claro, en un testamento, pues es peor. Es peor y hay yo creo que muy alta probabilidad de que, uno, la empresa se pierda. Dos, en el terreno individual, los bienes que tengas, pues se conflictúen, se problematicen y entonces ya también te cueste mucho y les Claro. cueste mucho a los hijos, a los familiares, pues apropiarse de ellos. Pero hay que contemplar, como cuando compras una casa, hay que contemplar que hay pagos. Hay pagos que hacer, no te da todo el crédito el banco. Tú dices, ya me prestó el banco, ya lo voy a comprar. No, hay pagos notariales, impuestos que hay que pagar para poder comprarla. Y eso no se tiene previsto. Aquí, con herencia, con testamento, todo el asunto, hay que pagar. Hay que pagar por adjudicarse, pero al menos ya está plasmada tu voluntad y al menos ya se sabe paso a pasito por dónde ir y lo que te va a costar, ¿no? Sí, claro, ha habido casos reales donde los familiares han dejado que se eche a perder el bien y antes que ponerse de acuerdo. Si yo me diera una vuelta por Ciudad de México, te garantizo que me voy a encontrar muchos predios, casas, terrenos que están ahí abandonados Emprestados. porque siguen en un litigio, ¿no? Entre Exacto, familiares que no se han puesto de acuerdo o que ni siquiera han llegado a entender cuál es la voluntad del finado, ¿no? Entonces, por eso es exacto. importantísimo tener esa parte definida, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues porcentajes muy altos que hablan de mucho conflicto y ahora sí que la mayor recomendación, Jorge, es justo hay que hacer el testamento y para hacer el testamento pues hay que tener claridad de qué se quiere hacer con tus bienes, con tus propiedades, con tu legado, con tu empresa, ¿no? Hay que tener muy claro qué se quiere hacer
pues cuando tú ya no estés, ¿no? Y dejar los menos problemas posibles y en cambio preservar de esa manera, pues lo que con tanto esfuerzo construiste, ¿no? Haya sido tu casa, haya sido tu empresa, que se preserve con el tiempo, que se logre tener, se logre el propósito de trascender. Pues Jorge, la verdad, muchas gracias, por tu asesoría, tus recomendaciones. Seguramente muchas empresas son las que deben de acudir contigo para poder tener la asesoría y las mejores herramientas, ¿verdad? Para que hagan valer esta trascendencia de su patrimonio, esta preservación y como le llamamos, o como le llamas tú, blindaje patrimonial. Así es, Mariel. Miren, nosotros estamos en todas las redes sociales como Jorge Arellano García BP de Blindaje Patrimonial. Todas son iguales, Jorge Arellano García BP. Y le voy a dejar un último mensaje. El testamento o planear la sucesión no es para millonarios, es para visionarios. Las empresas familiares exitosas no postergan, toman acción. Si de todos modos alguien se va a quedar con tu dinero, creo que es inteligente planear con tiempo quién quieres que se lo quede. Mariel, muchísimas gracias por el espacio. Fue un placer platicar contigo y seguramente estaremos en contacto. Claro que sí. Bueno, pues nos despedimos de esta manera, Jorge Arellano, empresario experto en blindaje patrimonial, y de esta manera te dejamos recomendaciones. Ya estamos el 15 de septiembre, aprovecha el resto del mes para que puedas hacer valer tu voluntad, preservar tu patrimonio y lograr que se ejecute como tú lo quieres, como tú lo deseas. Y bueno, esto es blindaje patrimonial y tiene que ver con empresas y con personas. Y de esta manera, con estas recomendaciones, nos despedimos y continuamos. Nos vemos en esta semana en las diferentes secciones de En Concreto Contigo. Yo me despido, pásala muy bien, diviértete mucho, celebra mucho las fiestas patrias y ten también mucha precaución. Bueno, pásala bien, buena tarde.